Capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice, el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando usted habla de un acto continuo, algo que tenemos que estar haciendo continuamente, desechando siempre. Haciendo eso, lo que se nos insta es a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como decíamos anoche, para que por ella crezcáis para salvación. Poníamos el ejemplo de la bebita que estaba por aquí, ¿se acuerdan? Y ahí hay otra, por cierto, ¿sí? Que, ¿quién les dio vida a ellas? A los bebés. Bueno, perdón, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para darles vida? Mamá. Mamá las gestó, mamá las formó, o se formaron en el vientre de mamá, mamá les dio vida. ¿Y saben qué es maravilloso? Que justamente de lo que ellas toman de mamá, ellas tienen su sustento, tienen su fortalecimiento y en base a eso tienen su crecimiento. Por eso es el ejemplo de aquí de Pedro, lo veíamos anoche, ¿sí? Ahora, una frase que no vimos y no por eso la vamos a dejar a un lado, la quise guardar para esta noche, así como para que sea algo especial. Dice, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, del Señor. Conste que esta frase que aparece aquí en el versículo 3 es una frase que gramaticalmente está escrita de modo condicional. Si es que has gustado, si es que hemos disfrutado, que es lo que significa esta palabra gustado, si es que hemos recibido y sido beneficiados precisamente de ¿qué? De la benignidad del Señor. Pregunto entonces, por favor, no me conteste. Yo le pregunto a usted, no levante su mano, no quédese así quieto, no haga ningún gesto, pero entienda la pregunta. ¿Usted ha recibido, ha disfrutado de la bondad, de la benignidad de Dios? Usted contéstese, ¿sí o no? Ajá. Si su respuesta es sí, entonces ¿sabe qué? Ya se amoló. ¿Por qué? Porque no tiene más remedio más que trabajar en desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Sí? Porque hemos recibido de Dios. Y además de eso, porque hemos recibido de Dios, es importante que nosotros, como los niños, decíamos ayer, un niño que no come aún a esa edad, arma un zafarrancho cuando no se le da su leche. Ajá, así chiquitos como los ven, ¿sí o no? ¿Sí? Y déjeme comentarle esto. Pocas veces, muy pocas veces, dentro del medio cristiano, he visto gente que verdaderamente clama con dolor en su corazón por recibir palabra, leche de Dios que le nutra. Leche que verdaderamente él sepa y entienda que viene de parte de Dios, porque está en su palabra, y que esta leche se nos transmite o se puede transmitir, como dice aquí, de manera no adulterada. ¿Se acuerda que ayer hablamos de dos maneras de adulterar? O ponerle o quitarle, ¿sí? Pero la leche de Dios, la leche espiritual, no puede, no debe darse o servirse adulterada. Dos problemas. Cuando usted y yo nos atrevemos a tratar de subsistir con cualquier otro tipo de recurso que no sea la palabra de Dios. Es que yo llevo alabanzas en mi coche. ¿Cuál es el problema de llevar alabanzas en el coche? Está bien, en lugar de que lleve reggaetón o cosas por el estilo, mejor lleve alabanzas, está bien, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de llevar alabanzas en el coche o poner alabanzas cuando estamos trapeando, lavando los trastes, lavando la ropa o haciendo cosas en el trabajo? ¿Cuál es el problema de eso? Porque muchos cristianos lo hacen y hasta como que cuando llega otro cristiano, hasta como que le suben ahí para que vean lo que oímos, ¿sí? O más bien, para que escuche lo que oímos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de eso? Muchas ocasiones lo mismo que sucede en una congregación cuando estamos reunidos. Cantamos, sin meditar, sin entender y mucho menos
sin comprometernos con lo que estamos cantando, ¿sí? Con lo que dicen las letras de lo que cantamos. Y nos fijamos más quizá en la entonación, o a ver a qué hora se acaba esto, o no sé. Pero no estamos realmente metidos en entender, en un entendimiento claro, repito, de la letra que se está cantando en muchas ocasiones. Y lo mismo pasa en la vida cotidiana, y repito, cuando estamos escuchando otras cosas. No, es que yo pongo enseñanzas cuando estoy haciendo el trabajo en la casa. ¿Y cuánta atención le pones? O cuando estamos en el trabajo pongo predicaciones, por eso te van a correr. Sí, porque estás en el trabajo, concéntrate en el trabajo. Honra a tu patrón con tu buen trabajo, con la calidad de tu buen trabajo, como si sirvieras para Dios, ¿sí? Como si le estuvieras sirviendo a Dios, no con pretextos religiosos, sino honra a Dios honrando a tu patrón con tu buen trabajo. Pero a veces como que se nos da, y nos vamos con la finta de que nos estamos nutriendo con cosas que suplen la verdadera leche espiritual no adulterada. Y pocos son los que claman, los que desean así, con ansia, con dolor de hambre, la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que sí pueden atreverse a desear esa leche y a estar comprometidos con Dios, a quitar de ellos, como ya lo dijimos, las detracciones, la hipocresía, la envidia, el engaño, todo eso? ¿Quiénes? Únicamente los que verdaderamente han gustado. Los que verdaderamente saben y reconocen que Dios les ha beneficiado en algo o en mucho. Cuando alguien ha sido beneficiado, Jesús lo puso, lo veíamos, lo mencionamos, mejor dicho, como cuando una mujer llegó, no fue que eso fue hoy en la mañana, muchos de ustedes no estaban, pero hablábamos de que Jesús en alguna ocasión fue invitado a comer a casa de un fariseo. Y ese fariseo, estando ahí, recibió a Jesús, le ofreció de comer, pero en eso llegó una mujer prostituta, ¿sí? Una mujer de la ciudad. Y narra ahí que llegó por detrás de Jesús, rompió un vaso de alabastro con perfume, derramó el perfume en sus pies y llorando con sus lágrimas caía en los pies de Jesús y secaba sus pies con sus cabellos. Le ungía con el ungüento, con el aceite o con el perfume y lloraba sobre él y insisto, lo secaba con su propio pelo, en un sentido de humillación y de reconocimiento pleno a Jesucristo como Hijo de Dios. Y consta, era una mujer de la calle. No en vano Jesucristo mismo, en muchos casos, les dijo a los fariseos que precisamente los publicanos, los que ellos consideraban traidores a la patria porque cobraban los impuestos para los romanos, y las prostitutas irían delante de ellos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona en esa condición, a la que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Y fue el final de la enseñanza que Jesús puso al fariseo con esa mujer. Porque el fariseo la vio y la juzgó. Y Jesucristo lo llevó a entender quién era esa mujer en cuanto al reconocimiento de sus pecados. Y él, con toda su parafernalia religiosa, no se había atrevido a servir a Jesús, ni por lo menos con las costumbres de aquella época. Pero a esa mujer le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Y la gente se sorprendió: ¿cómo? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Sí? Insisto, solamente alguien que ha disfrutado algo real, no religioso, entiéndame esto, no una emoción de voy a una iglesia, no una emoción de que me hablaron del evangelio y ay, qué bonito mensaje, ¿sí? No, sino una convicción plena, insisto, de perdón, de misericordia, de gracia de parte de Dios, y una plena seguridad de que no importa cómo se termine este mundo, ni cuándo se termine este mundo, o cómo he de terminar yo mi vida y en qué circunstancias. Lo seguro es que, sin importar todo eso, algún día estaré en la presencia de Dios, no por lo que merezca, sino por lo que Dios me ofrece por medio de Cristo. Y si eso lo he recibido, repito, nuestra actitud debería ser lo que Pedro nos está diciendo: desechar, por un lado, las cosas que no nos convienen, y desear, por otro lado, lo que nos da vida, lo que nos da crecimiento para vida eterna. ¿Estamos claros? ¿Sí? Versículo 4. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, vivir delante de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de Pedro?
acercándoos. ¿Cuál es la forma gramatical que implica la palabra acercándoos? ¿Qué implica eso? Bueno, implica, por un lado, algo que se debe hacer constantemente, siempre, siempre. Yo decía la primera noche que estuve por aquí, no podemos concebir en un cristiano que tenga una vida espiritual y una vida secular, que tenga una vida religiosa y una vida carnal. ¿Por qué? Porque si realmente somos lo que se espera que seamos delante de Dios, lo que Él dice que es espiritual, debería gobernar absolutamente todas nuestras circunstancias seculares en este mundo. Jesús lo dijo antes de que Él sea arrestado: Padre, gracias te doy por los que me has dado. Ninguno, aquí están, ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición. ¿Sí? Y oró por nosotros y por sus discípulos diciendo: no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo he dicho muchas veces: ¿por qué, Señor, no pediste que nos convirtiéramos y nos fuéramos a tu presencia? Es más fácil. Acepto el perdón de mis pecados, acepto mis pecados, que soy pecador, pido perdón por ellos, soy perdonado y ¡pum! Santo, limpio, vámonos, estamos listos para estar con el Señor, ¿sí o no? Y nos ahorra muchos problemas, además. Pero no, nos dejaron en esta tierra. ¿Para qué? Bueno, para que usted y yo vivamos en esta tierra, dando testimonio todavía a un mundo que necesita conocer lo que usted y yo hemos conocido: que Jesucristo verdaderamente es Dios y que Jesucristo viene de parte del Padre. ¿Cómo podemos demostrarlo? Viviendo una vida en la iglesia cuando venimos a acercarnos al Señor, y que allá afuera vivimos totalmente separados de Él, sabiendo que existe pero viviendo como si no existiera. Pregunto, ¿así vamos a demostrarlo al mundo? No. Dice aquí: acercándoos constantemente a Él. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo podemos asegurar? Dice aquí: piedra viva. Y esto, no tengo todo el tiempo para desarrollar esto, pero entiéndanmelo. Jesucristo, en esta expresión, cuando a Él se le atribuye esta expresión de piedra viva, quiere decir fundamento, algo sobre lo cual se construye, algo sobre lo cual se erige algo que permanece vivo, no como esta construcción que si usted la patea, la pinta, la taladra, está muerta, permanece firme, pero está muerta. Cuando Jesús es el fundamento como piedra viva, está hablando de algo que se erige, que es eterno y que está vivo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que si usted y yo hemos gustado de los beneficios de Jesús, nosotros formamos parte de esa construcción. Pero Él es el único fundamento, no nosotros. Entiéndame esto: la iglesia no depende de nuestro gusto, de que nosotros vengamos o no vengamos. La iglesia no depende de que demos. Por cierto, ¿me dejan hacer otro comercial? Coloquialmente, dentro de nuestro lenguaje cristiano, hemos adoptado eso: Señor, te damos un poco de lo mucho que nos das. ¿Sí lo han oído? ¿Sí? Perdón, ¿sí lo han dicho? Sí, ¿no? Qué lástima. ¿Sabe por qué? Porque así actuamos. Y damos un poco de lo mucho que Dios nos da. Y con ese poco creemos que ya la hicimos, por lo menos delante de Dios. Y déjeme decirle esto: lo que Dios espera de nosotros, y no estoy motivándolo para que dé más diezmos o dé más ofrendas, nada más para que entienda lo que le ofrecemos a Dios, es que si Él nos ha dado mucho, mucho demos. Dice el Señor: al que más se le da, ¿sí? Y si el Señor nos ha dado 5 talentos o 3 talentos, en esa medida debemos hacer ¿qué cosa? Ponerlos a trabajar, dar fruto y entregarlo tal cual
tanto los intereses como lo que nos dieron. Pregunto, ¿en dónde aparece aquello te doy poquito de lo mucho que me das? Yo sé que usted va a decir, sí, es que David dice. Claro que sí lo dice, pero hágame un favor, lea unos versículos anteriores y lea por favor lo que dicen Crónicas, lo que dicen Reyes, lo que dicen Samuel acerca de lo que David hizo en cuanto a sudar a Dios. Léalo y se va a sorprender que aunque sí, poéticamente y espiritualmente expresa, es muy poco lo que te doy, Señor, porque he recibido mucho de ti. Yo hoy lo oí por aquí. Lo que tú nos has dado no se puede comparar con ninguna riqueza, sí es cierto, pero por favor entiéndame, lo que nosotros tenemos, ¿de quién es? A poco. Y luego, ¿por qué se lo escatimamos? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Cierro mi comercial. Él es piedra viva. Él es piedra viva. ¿Sí? Pero dice aquí, observe con atención, siendo él piedra viva, sustento y fundamento de la iglesia, dice, desechada ciertamente por los hombres. ¿Se acuerda que ayer le dije que la palabra con la que empieza el capítulo 12, versículo 1, ¿cuál es? ¿Cómo? Desechando. Y ya lo analizamos, espero que nos haya quedado muy claro, rollo de papel. Eso significa desechar, primera palabra del capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos claros? Pero aquí vuelve a aparecer la palabra desechar. Pregunta, ¿significa lo mismo? Respuesta, no. ¿Qué significa entonces aquí cuando dice desechada ciertamente por los hombres? Que muchos, esta palabra desechar significa menospreciar, devaluar, no apreciar en el valor que se tiene algo, ¿sí? Y Jesús es precisamente eso, es devaluado, es desechado, llamo la palabra otra vez, despreciado por mucha gente. ¿Y sabe qué es lo muy muy grave? Que en muchas ocasiones dentro del pueblo de Dios también hay gente que desprecia a Jesús. Ay, hermano, pero ¿cómo cree? ¿Pero cómo cree eso? A lo mejor no nos atrevemos a decirlo, mi amado, pero cuántas veces, y lo cantamos también, anhelo escuchar tus palabras, anhelo escucharte y obedecerte. Ajá. ¿Pregunto? Digo, si es así, lo felicito. Yo no conozco su vida, usted sí conoce su vida, pero ¿sabe una cosa? Dios conoce su vida, aunque los demás no la conozcamos. Y es ahí donde usted y yo tenemos que ser muy claros, muy transparentes delante del Señor, si verdaderamente estamos anhelando escucharle para obedecerle. O nada más quiero escuchar para conocer. O a lo mejor ni quiero escuchar y nada más vengo aquí. Qué rico está el clima, qué rico están las sillas y aquí me duermo bien a gusto porque en mi casa hay mucho ruido. Hay gente, yo les digo a varios que a veces los veo así por ahí dormidos. No seamos absurdos. ¿Para qué se levanta en domingo? Levantarse temprano para estar a las 10 de la mañana en un lugar sin desayunar ni nada y viene a dormirse aquí. No sea absurdo, mejor quédese en su casa. Ahí descanse y no se quema con nadie. ¿Sí? O sea, pues ¿qué queremos aparentar? Pero decimos que amamos al Señor y que no lo despreciamos. ¿Se fija? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, observe esto por favor, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sabe que Jesucristo no deja de ser Jesucristo? No deja de ser Hijo de Dios, no deja de ser fundamento de la iglesia, y que si usted lo tomamos o lo apreciamos como piedra viva, como fundamento de la iglesia, como aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que merece adoración, no nada más en la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Si lo hacemos, qué bueno, pero Jesucristo no es más Jesucristo si lo hacemos. Y si no lo hacemos, qué malo por nosotros, pero Él sigue siendo el mismo Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, aunque nosotros no hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Me estoy explicando, mis amados? Por eso aclara aquí, los hombres lo desprecian, pero para Dios, que es lo importante, es escogida y preciosa.
Lo que Dios puso en Jesucristo y que no puso en nadie más, es lo que Dios, fíjese tan valioso y precioso es esto, que es precisamente lo que Dios puso en ese Hijo suyo, es el fundamento sobre lo cual el universo entero, toda esta creación, toda la raza humana de todos los siglos que han existido, de toda la historia y en todas las latitudes de la tierra, todos seremos juzgados precisamente por lo que Dios valoró y dio a su Hijo y puso como fundamento en esta tierra, escogido y precioso. Y aquellos que no lo apreciaron serán juzgados. Y aquellos que lo apreciaron y lo tomaron, dice aquí, a que aunque sean juzgados, su nombre aparecerá en un libro maravilloso que es el libro de la vida, y porque lo pudieron apreciar, estarán en la presencia del Señor. Los que no lo apreciaron, pregunto, ¿se devaluó el valor de Jesús? No, pero eso precioso que es Él, ese fundamento, los condenará. No ellos, no Dios, sino el valor que Dios le dio a su propio Hijo. ¿Estamos siendo claros, mis amados? Por eso usted y yo no podemos atrevernos, no debemos atrevernos a menospreciar lo que es Jesucristo. No en un lugar como este, que es su iglesia, o una congregación, y mucho menos en la calle. Y mucho menos, como Pablo lo decía muy claramente, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque él entendía perfectamente que es poder de Dios para salvación. Le pregunto abiertamente, ¿a cuántos ha evangelizado sabiendo que lo que usted le comparta, es poder de Dios para darle a esa persona vida eterna? ¿O no compartimos porque, ay, qué pena, qué van a pensar de mí? ¿Y sabe qué hacemos cuando pensamos eso? De veras, estamos desechando a Jesús, lo estamos menospreciando, lo estamos haciendo a un lado, no lo estamos valorando, y nos ponemos nosotros antes que Jesús. Y qué pena por mí, pero al desechar a Jesús y no presentarlo, estamos desechando a Jesús. ¿Se fija cómo, sin darnos cuenta quizá, por nuestra manera coloquial de vivir, en muchos casos, sin entender el sentido correcto de la palabra de Dios, nos podemos meter en líos de, es que yo no desprecio a Jesús? Insisto, a lo mejor de boca no nos atreveríamos, lo subrayo, creo que no. ¿O sí? No, ni locos, ¿verdad? Estando en un lugar como este. Pero en nuestra manera de vivir, ¿cuántas veces? A lo mejor sin darnos cuenta. Pero el hecho es que Jesús, en muchos casos, por su pueblo, es despreciado. ¿Sí? Y observe, por favor. Vosotros también, fíjense en esto, nos regresa otra vez. Vosotros también, como piedras vivas. A ver, espérame. ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién? Jesús. ¿Sí? Y dijimos que es el fundamento sobre el cual se construye. ¿Qué se construye? Algo que se llama iglesia. ¿Y qué se usa para construir coloquialmente? Piedras, ladrillos, bloques, como quiera llamarle. ¿Sí? Aquí le llama piedras. Y no cualquier tipo de piedra. Piedras vivas. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que en esto, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos compara a nosotros con Jesucristo. Sí, Él es el fundamento, pero la característica que usted y yo debemos tener para formar parte o estar sustentados sobre ese fundamento es que usted y yo también seamos piedras vivas. Piedras vivas. ¿Qué es una piedra viva? Bueno, quien ha obtenido la vida del que vino a darnos vida. Quien, como lo decíamos también, sabe que este cuerpo, esta vida biológica se va a acabar, pero que la vida que Él nos da, la obtenemos de Él por gracia, y hoy que la tenemos, vivimos en base a esa nueva vida, no en base a lo que éramos antes. Por eso es que hoy somos llamados piedras vivas, también nosotros, al igual que Él, aunque Él, siga siendo el fundamento. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí? ¿Qué es una casa espiritual? Yo sé que usted lo sabe. ¿Qué es una casa espiritual? Déjeme ponérselo así. ¿Qué es esto? ¿Qué se hace aquí? ¿Perdón? Ok, reuniones, pero no, espero que no nos reunimos para ver, oye, ¿cómo estuvo el partido de anoche? Oye, ¿qué dice doña Chona? ¿Ya dejó al marido? ¿Para eso nos reunimos?
Entonces no es cualquier tipo de reunión. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Alabar al Señor, ¿sí? Punto muy importante, pero también para recibir de Dios lo que Él tenga para nosotros. Estamos en lo espiritual, con Dios que es espíritu. Aquí venimos a eso. ¿Estamos claros? Pero nos dice aquí que nosotros seamos edificados como casa espiritual. ¿Qué quiere decir entonces? Si esto es una casa espiritual y aquí hay contacto con Dios, ¿qué quiere decir cuando nosotros seamos edificados como casa espiritual? Que nosotros debemos manifestar ¿qué cosa dónde? Su santidad, su alabanza, su palabra en mí, ¿dónde? Donde quiera que yo o usted nos movamos. ¿Sí nos queda claro? Y dice además, como casa espiritual, note esto, y sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace? Bueno, su función más elemental es ser el intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba en el desierto, habían salido de Egipto, y después de que Dios tiene aquellos encuentros con Moisés, Él mismo, Dios mismo, cuando vio que el mismo pueblo dijo, no, nosotros se espantaron de lo que estaban viendo que estaba sucediendo en el monte. Dijeron ellos, cosa terrible es esta, nosotros no queremos estar ante la presencia de Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, escoge a tu hijo Aarón, a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que ellos sean los sacerdotes entre el pueblo, ¿y quién? Y yo. Eso es un sacerdote, estar en medio de Dios y el pueblo, así de manera muy elemental. Podemos hablar muchas cosas, pero en la parte más esencial es esa. La pregunta es, si nosotros somos edificados como sacerdocio santo, ¿a qué se supone que debemos hacer? Así, en esa definición elemental. ¿Perdón? Ser intermediarios entre quién y quién. Entre Dios y quién. Y la gente, ¿no? ¿Sí? ¿O me lo quedo yo? Y el mundo que se pierda. No, ustedes díganme qué hacen. O sea, no qué debe hacer. Eso lo entendemos, creo que lo entendemos. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo importante, porque el deber ser creo que lo entendemos. Y espero que nos quede más claro. El asunto es, ¿estamos actuando, viviendo en ese deber ser? ¿O sigue siendo una teoría religiosa? ¿Sí estoy siendo claro, mis amados? ¿Sí? Sigue además diciendo aquí, observen qué maravilloso es esto. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunto, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué implica de manera también muy elemental un sacrificio? ¿Qué implica? ¿Cómo? Muerte. Muerte. Si nosotros ofrecemos, como dice aquí, para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales, ¿qué significa eso? ¿Que me mato espiritualmente? Bueno, sí. Sí. Y esa es una parte muy esencial en esto, porque para que nosotros podamos estar con Jesús, Él lo dijo de manera muy sencilla y no a sus discípulos nada más. Se lo dijo a mucha gente que estaba también ahí oyendo. Y dice ahí en la Escritura, y hablando a todos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, ¿cómo? Niéguese a sí mismo. ¿Y ya? Y tome su cruz. ¿Hasta cuándo podemos seguirlo? Primero, ¿qué? Negarnos. Segundo, tomar. Pero espérenme, ¿qué significa tomar la cruz? La gente de esa época lo sabía, porque todos los días, o prácticamente todos los días, ellos podían ver lo que significaba la cruz. Y a las afueras de las ciudades, ellos podían ver gente, quizá criminales, quizá lo que sea. Cristo mismo sirvió de ejemplo, junto con otros ladrones, de lo que significaba la cruz. Tomar la cruz
automáticamente era identificable como muerte. Entonces cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Se acuerdan de la egoteca? ¿Se acuerdan de nuestra egoteca? ¿Qué tendríamos que hacer con esa? Sencillo, lo que Pablo hizo. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por algo desechado, ya no para volverse a tomar. ¿Con tal de qué? De conocerle a Él y el poder de su gloria, de su gracia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, el asunto es, sí son bonitos términos espirituales, sí son bonitos términos religiosos, pero ¿lo estamos llevando a cabo, mis amados? ¿Lo estamos llevando a cabo cada uno de nosotros en nuestra vida? O a lo mejor alguno está pensando, este hermano es bien fariseo, viene a ponernos cargas que ni siquiera él mismo está pretendiendo llevar. Dice Pablo, a mí no me interesa ser juzgado por ustedes, y no se lo estoy diciendo en un aspecto soberbio. Lo que es importante que usted y yo entendamos es que no nos debe interesar lo que los demás vean en nosotros. Eso es lo de menos. Lo importante es que está viendo aquel a quien venimos a este lugar a adorar. Aquel de quien nos decimos hijos. Aquel de quien también cantamos que podemos acercarnos delante de él y decirle, Abba, Padre. Y si no lo hacemos, es pura religión, es pura falsedad, es pura hipocresía. ¿Sí me estoy explicando? Se espera de nosotros que vivamos una vida en ese entendimiento de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, de quién es Jesucristo, y que por medio de Jesucristo agrademos a Dios. Por eso dice, por lo cual también contiene la Escritura. Ahí les va, y termino. No, termino mangos, todavía me faltan 2 versículos. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué característica le da ahí? Escogida y preciosa, igual que Pedro, ¿sí? Claro, él sabe que lo que está escrito y por eso aquí lo reafirma. Al que creyere en él, y el que creyere en él, perdón, ¿qué dice? No será avergonzado. Ay, pero si hoy nos avergüenza Jesús, qué lástima. Pero de lo que habla aquí de no ser avergonzado, si su Biblia tiene referencias, ¿sí sabe lo que es una referencia? Sí, unas letritas chiquitas que aparecen allí en algunas Biblias y que nos marcan un versículo en alguna otra parte de la Biblia. Si su Biblia tiene referencias, seguramente lo va a mandar a Apocalipsis capítulo 12, versículo 20. No, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, discúlpenme. ¿Sí? Donde dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, parados o estando de pie delante del que estaba sentado en el trono. Vi un gran trono blanco. Y a los muertos, grandes y pequeños, parados de pie, estaban de pie delante de él. Y los libros fueron abiertos. Y todos fueron juzgados por las obras y por las cosas que estaban escritas en los libros. Y algunos fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque se encontraron que yo le llamo eso el gran ventaneadero. Porque aquello que se supone que hicimos en secreto donde nadie sabía, donde nadie se entera, y qué inteligentes somos. Puedo ser cristiano y mira, de todas maneras tengo acá mis secretitos. Puedo ser esto y puedo ser adúltero y mi esposa nunca se entera. Puedo ser defraudador y mi jefe nunca sabe. Y hacer las cosas en el secreto, en aquel día, aún lo que hoy creímos que no se sabe, en aquel día será todo expuesto de lo de cada uno de nosotros. ¿Y sabe ante quién? ¿Sabe ante quién? Ante todo el resto de la raza humana. Por eso yo le llamo el gran ventaneadero, porque lo que creímos que nadie se iba a enterar, todo el mundo se va a enterar. ¿Sí? El asunto no es ese, sino que en base a eso, en lo que se supo de mí y lo que se reveló de mí, en base a eso recibiré un juicio. Fíjese bien, el que creyere en él, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. Jesucristo mismo lo dice, en aquel día, el que creyó en mí, yo declararé su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En aquel día, en ese día, Apocalipsis 20:12. ¿Sí? Los libros fueron abiertos, seremos juzgados, pero ahí quizá muchos, o más bien, ojalá fueran muchos, en una estadística de toda la población mundial, de toda la historia de la humanidad, van a ser pocos. Corrijo.
vamos a ser pocos los que podremos escuchar la gloriosa voz de Cristo diciendo: Padre, sí, Él fue adúltero, borracho, parrandero y jugador, pero pidió perdón a ti en mi nombre, y por lo que yo hice por Él en la cruz, sus pecados fueron limpios. Yo te digo, fulano de tal creyó en mí, y no se avergonzará Él de nosotros delante del Padre y de los ángeles. Y porque Él diga eso, usted y yo pasaremos a la eternidad con Él. Si no oímos eso, seremos avergonzados. El que no crea, automáticamente ese día y en esa circunstancia será avergonzado. Por eso dice también ahí: para vosotros pues, los que creéis, Él es ¿qué? Precioso. ¿Sí? O a lo mejor todavía no. Si hemos creído y entendemos, repito, lo que hemos recibido por creer en Jesucristo, Él es precioso. No puede ser entonces que vivamos delante de Él como si no fuera precioso, como si lo desecháramos, como si lo menospreciáramos, que lo menosprecien otros. Ese es su problema. Por eso dice: pero para los que no creen, observe esto: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y además dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. En alguna ocasión Jesucristo enseñó a sus discípulos, bueno, a toda la gente. Dice ahí que Jesús les dijo: entrad por la puerta estrecha, caminad por la senda angosta, porque los que van por la senda ancha y entran por la puerta ancha, ese camino los lleva ¿a dónde? ¿Sí se acuerda? A la destrucción, a la condenación. Y por eso Jesús instaba a la gente a que entraran por la puerta estrecha. Stenos en el griego. Y stenos, se lo digo y espero que se sorprenda, stenos quiere decir estorbo. ¿Cómo que un estorbo? Sí. En medicina hay una palabra. ¿Hay algún médico aquí? ¿No? Ok, se lo digo. En medicina hay una palabra que se llama estenosis, una enfermedad que se llama estenosis. De hecho, la estenosis nos lleva a que en nosotros, dentro de nosotros, hay venas, hay intestinos, hay tubos. Por todos lados estamos llenos de tubos, parecemos plomería, ¿sí? Cuando esos tubos se empiezan a saturar, por ejemplo, una vena se empieza a llenar de colesterol, y el colesterol se pega a las paredes de la vena, el grosor que tenía la vena por el que pasaba un cierto torrente de sangre, ¿qué creen que pasa? Se hace más estrecho, no porque la vena se cierre o la arteria se cierre, sino simplemente porque, como el sarro en las tuberías de las casas, se va pegando y entonces de repente usted le empieza a abrir, oye, ya no sale agua como antes salía porque está todo tapado, ¿sí? Eso es stenos, es un estorbo. Stenos es un estorbo, es algo que se va acumulando y que no deja fluir algo libremente. Pero Jesús dijo: entrad por la puerta stenos, por la puerta estrecha, la puerta que tiene un estorbo. ¿Cómo? Aquí lo dice de otra manera: piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién? ¿Quién es piedra de tropiezo? Jesucristo. Pues ¿qué no es roca para darnos vida? ¿Que no es una piedra para que nosotros seamos construidos ahí? Sí, los que creemos. Y espero que sea eso. Pero para aquellos que no creen, aunque sepan esto, si no creen, observen: piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué significa? Que para muchos, en lugar de que Jesús sea el Salvador, el que viene de parte de Dios para perdón de sus pecados, para librarles de la condenación, para darles vida eterna como bendición de gracia y de misericordia de parte de Dios, ese mismo Jesús, que para muchos es todo eso, será exactamente lo que los pierda. Jesucristo. Jesucristo está puesto para entrar a la vida eterna como estorbo. Es un estorbo Jesús para entrar a la vida eterna. Ay, hermano, no sea blasfemo. No estoy diciendo blasfemo. ¿A qué me refiero? Que muchos creen que entrar a la vida eterna es porque le ayudaron a una viejita a cruzar la calle. Ay, qué bueno es, se va a ir al cielo. Y así no es. El único
el único recurso que tenemos para usted y yo ir al cielo es pasar por donde está Jesús. Y si nosotros no pasamos por donde está Jesús, pasamos por el otro lado, vamos a la condenación. Pero claro, entendamos, pasar por donde está Jesús es primero saber quién es Él, reconocerlo como lo veíamos también, el Hijo de Dios y el enviado de Dios, como Pedro lo reconoció. Tú eres el Cristo enviado, el Hijo de Dios, Hijo natural de Dios, ¿sí? Si eso primero no lo reconocemos, obviamente no podremos creer en Él como Salvador de nuestras almas, como aquel que viene a perdonarnos. Y mucho menos, si esas dos cosas previas lo podemos aceptar, mucho menos vamos a poder obedecer lo que Él dice. Cuando Él nos dice, si alguien, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Sí, y el mundo vive así, me hizo, me la paga. ¿Sí? Y ya verá quién, no sabe con quién se mete. ¿Han oído cosas así? Espero que nomás las hayamos oído. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice Jesús? Pero yo os digo, si alguien les pega acá, regrésasela. Dale media hora de imposición de manos. Bueno, de puños. ¿Sí o no? No, ofrécele la otra. Si alguien pone sobre ti una carga por una milla, ¿qué? ¿Me voy al sindicato y me quejo? ¿Renuncio? Porque no sabe con quién se mete, soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque a veces tenemos esas actitudes. Con nosotros llega, bueno, en mi caso, llega gente, no, pastor, yo voy a renunciar ahí. Es que me tratan mal. Es que no puedo venir a los estudios. Estás mal, tienes una familia que mantener. Digo, si eso es lo que estás, entiende, tienes una familia que mantener. Y mientras Dios te tenga ahí te quedas. Ora a Dios. Si Dios te da otro trabajo donde puedas satisfacer todos tus antojos, adelante. Pero mientras no te muevas, porque tienes una responsabilidad delante de Dios de mandarle de comer a tu familia. No pongas pretextos de que vas a venir a los estudios y te salgas irresponsablemente, irracionalmente de tu trabajo. ¿Estamos claros? Pero entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que o hacemos lo que Cristo nos dice, o no podemos llamarnos cristianos. Y eso es para muchos estorbo. El nada más reconocerlo como hijo de Dios es estorbo. El nada más saber que, ¿a poco nada más porque creo en Jesús ya soy perdonado y tengo vida eterna? Sí, y muchos no lo aceptan y se estorban con Él, chocan con Él, y mucho menos, repito, lo obedecen. Entonces Jesús se convierte en un estorbo. ¿Me explico? Pero si pasamos por Él, si lo reconocemos, lo tomamos como nuestro Salvador y además le obedecemos, obviamente eso es estrecho, está difícil, hay que pasar de ladito, ¿sí? Pero eso es el único camino que me va a llevar a la vida eterna. Pasar por donde está Jesús. Y Jesús es piedra para muchos, que es tropezadero, aunque Jesús vino para dar vida eterna. ¿A quiénes? A toda la humanidad. ¿Está de acuerdo? No vino para ser tropezadero. Bueno, no es la intención inicial, pero sin embargo, para muchos lo será. Y sigue diciendo, porque tropiezan ¿en qué? ¿En qué? En la palabra. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué le llamaban maestro? ¿Porque hacía muebles de madera? ¿Y ahora maestro? ¿Por eso le decían maestro? ¿Por qué? Porque enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Hablando, por la palabra. ¿Y qué hablaba? Él lo dijo, las palabras que yo oigo al Padre son las mismas que yo les digo a ustedes. ¿Sí? Tropiezan en la palabra. ¿Qué se supone que nosotros debíamos hacer con la palabra? ¿Desearla como? Como leche espiritual, no adulterada, porque en ella tenemos fortaleza para salvación. ¿Estamos claros ahí? Y vean cómo va llevando una lógica muy clara, muy elemental, si nos atrevemos a verla, si nos atrevemos a seguir el orden. Tropiezan en la palabra, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? ¿Quién es un desobediente? Así póngamelo un ejemplo sencillo. ¿Tú eres desobediente? No, brother, tienes que ser obediente. Si te dicen algo, ¿qué hay que hacer? ¿Hacerlo o no hacerlo? Hacerlo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Cuando se nos dice y hacemos, somos
obedientes. Observen esto. Si no, no. Es así de elemental. Si nos dicen y hacemos, somos obedientes. Si no, no. Y no hay vuelta de hoja, ¿eh? No hay vuelta de hoja. Siendo desobedientes. Y dice aquí, a lo cual fueron también destinados. Y luego te hay un encabezado, si su Biblia es como la mía, que dice, ¿cómo? El pueblo de Dios. Y yo sé que a muchos nos encanta esta parte. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Nos gusta eso? Claro, nos hace sentir bien. Y si fácilmente sustituyo mi egoteca humana y pongo la egoteca que Dios me da. Oye, pues, sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Oye, pues a quién no le gusta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponernos ropa de lino, manto rojo y corona y andar ahí presumiendo que somos cristianos y viviendo como si no lo fuéramos. Para eso somos aquí, para traer una calcomanía en nuestro coche. Aquí va una hija del rey. Para eso somos nación santa. Espero que aquí nadie tenga calcomanía de aquí va una hija del rey, ¿eh? Pero bueno, ese es asunto suyo. Pero entendamos, no es para eso. No es para esa presunción. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién? Fue Dios. Él es el que nos mandó el mensaje. Jesucristo vino a traerlo, pero el mensaje viene directamente del trono de la presencia de Dios. No estoy quitándole méritos a Jesucristo. Él vino a ser el portador de Dios, la manifestación de la buena voluntad de Dios, del deseo de Dios y del mensaje de Dios. ¿Estamos claros? Pero el mensaje emanó del mismo corazón del Padre. Él es el que nos llamó, dice, ya se me perdí. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense, ¿a quién le habla? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cuántos tienen aquí? Bueno, ¿cuántos de aquí, de los que están aquí, nacieron en cuna cristiana? 1, 2. Los demás somos 3. Los demás somos parias. No me entendieron paria, ¿verdad? Bueno, somos bueno, no somos nada. No somos no somos cristianos, pues. No éramos pueblo, mis amados, eso tenemos que entenderlo. ¿Hay vergüenza en ello? No, porque hoy somos pueblo. Y por eso lo dice aquí, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, no cualquiera, de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado, ¿qué cosa? Por eso me llamó la atención cómo empezamos el culto. ¿Cómo era? Porque para siempre es su misericordia. Y lo repetimos como... ruega por él, ruega por él, ruega por él. Y si algo nos distingue es porque hemos alcanzado misericordia. Si algo nos distingue es porque precisamente esa misericordia nos ha saturado y nos ha dado, repito, lo que no merecíamos. Cambió toda nuestra situación normal ocasionada por el pecado, la trocó, la transformó en el poder de Dios y la hizo algo digno para Él cuando nosotros éramos indignos delante de Él. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Y nosotros no la habíamos recibido, pero ahora, ¿qué dice aquí? Hemos alcanzado esa misericordia. Pero ahora, bueno, ya me adelanté. ¿Habéis alcanzado qué? Misericordia. ¿Y sabe qué? Bendito Dios, porque su misericordia es para siempre. Y sin esa misericordia, mi amado, sin esa misericordia no tendríamos lo que hoy hemos recibido. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, termino con esto. ¿Hemos recibido de Dios? Ahora sí, contésteme, ¿sí o no? No en esta noche, sino en términos generales. ¿Dios nos ha dado algo de lo que podemos decir, Señor, gracias? ¿Sí? ¿Hemos gozado de la benignidad de Dios?
en cualquier área de nuestra vida, o en muchas, o en toda nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, mis amados hermanos, no seamos malagradecidos. Reconozcamos a quién nos debemos, a quién, déjame corregir, vuelvo a borrar, a quién le debemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ya éramos deudores, le aclaro, ya éramos deudores por nuestro pecado, pero Él pagó esa deuda, ¿sí? Y precisamente porque Él pagó esa deuda y nos trae a su reino, y no nada más eso, nos hace sus hijos. Yo no me acuerdo si aquí alguna vez analizamos un poquito el proceso de adopción, ¿no? ¿Cómo hace la gente para escoger un hijo? Cuando necesitan o quieren adoptar un hijo, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las parejas? Bueno, hacen una solicitud y luego, de una vez que legalmente les aprueban la solicitud, ellos van y van a lugares donde están los niños que son candidatos a ser adoptados. Y bueno, van ahí y por ahí en un lugar, una ventana quizá donde los niños no los vean, ven a los niños interactuar, jugar, trabajar, en fin, todo eso, los están observando. Y entonces después de un rato, la pareja dice, ese es el que queremos, ¿sí? Yo muchas veces comparo eso. No sé si usted alguna vez ha comprado un cachorrito o una mascota, donde vamos y están ahí la camada y los vemos y miren, aquí está la mamá y observamos, y ¿a cuál escogemos? ¿Al más vivo, al más bonito, al que vemos más inquieto, más travieso, sí o no? Y ese lo escogemos como nuestra mascota. Cuando se adopta un niño, el proceso es muy similar, desgraciadamente. Y se escoge, mira, es que se parece a tu abuelito, por lo menos para que digan que es nuestro, ¿sí? Mira ese, qué inteligente se ve, mira qué inquieto se ve, mira que le buscamos características que nos gusten a nosotros, ¿sí? Y entonces lo tomamos y lo hacemos nuestro hijo. Yo le pregunto, mi amado, ¿qué vio Dios en nosotros que le gustara? ¿Qué pudo ver que le gustara? Bueno, yo no voy a hablar por usted, yo voy a hablar por mí, porque ese caso sí lo conozco. En mí, yo sé que nada. No tenía nada que ver bonito. No le di algo, nunca le ofrecí algo que valiera la pena. Y aún así, Él tuvo misericordia. Estiró su brazo, me sacó de las tinieblas, y me puso en la luz de su reino y me hizo su hijo. Por pura misericordia. Yo espero que esta gracia, este regalo, también usted lo sea una realidad para usted. No sé en qué circunstancia, no sé de qué manera, pero si es que hemos gustado de ese beneficio de Dios, entonces alabémosle, reconozcámosle, obedezcámosle, adorémosle. Claro, si no, difícilmente vamos a poder hacer eso. Pregunto entonces, ¿somos pueblo o no somos pueblo? Real, y no, no me estoy metiendo a real sacerdocio, nación, todo eso es precioso, pero es muy comprometedor. Por eso lo estamos dejando así nada más, ¿sí? Pero así sencillo, ¿somos pueblo? Vivamos como pueblo. Si no, bueno, siga viviendo como quiera, pero acuérdese, esa roca no vaya a ser que algún día, en lugar de ser edificados sobre él, por esa roca seamos avergonzados. ¿Me entendió? ¿Sí? Yo espero en Dios, se lo digo de todo mi corazón, que lo que Dios nos pone en su palabra sea una realidad para nosotros y que podamos entender que ahora hemos alcanzado misericordia.